Hola, hola, les habla AnonymZWX, creador del Dyson, que es este tool que voy a mostrar hoy día. Y este es un video para mostrar cómo funciona el tool y para explicar más o menos sobre los sprites para que cualquiera pueda hacer uno. Eh, Les comento que a los usuarios que son de Estados Unidos que voy a subtitular el video más tarde. Eh, Bueno, para partir voy a hacer un sprite normal. Para eso aprieto el botón Normal Sprite, que está acá. Lo primero que nos fijamos va a ser en esta pantalla de acá, que dice SP1 y SP2, y acá dice SP3 y SP4. Lo que es esto es equivalente a lo que uno ve en el Lunar Magic acá. Esperen, les muestro en unos segundos. Si nosotros vamos acá, el Lunar Magic, el SP1 vendría siendo esta parte de acá. En el SP1 generalmente están los gráficos de Mario, los gráficos de Yoshi y los gráficos de un montón de cosas que son útiles para el juego, como efectos de humo, el honguito, la flor y cosas de ese estilo. Por lo tanto, yo recomiendo nunca usar el SP1. Después el SP2 tiene enemigos muy comunes, tiene la llave, tiene la cerradura, entonces recomiendo tampoco usar el SP2. Después, el SP3 vendría siendo este espacio de acá. Yo recomiendo usar casi siempre el SP3 porque el SP4 se usa para sprites dinámicos, por lo tanto podría ser un inconveniente utilizarlo. En el caso mío voy a usar el SP3 y SP4 para hacer un sprite. Para eso selecciono este botón que dice SP3, SP4 y voy a cargar los gráficos. Load First va a cargar SP3 y Load Second va a cargar SP4. En el caso de SP1 y SP2, Load First carga el SP1 y Load Second carga el SP2. Voy a cargar unos gráficos. Y y acá en la derecha podemos ver un botón que dice Load. Este es para cargar la paleta de colores. Luego aquí podemos seleccionar la paleta que deseamos. En este caso yo voy a seleccionar esta. Y nos va a aparecer el sprite común corriente. Podemos modificar los colores de la paleta de colores haciendo doble clic. ¿Ven? Y se irá actualizando los gráficos a la izquierda. Bueno, para hacer un frame debemos presionar acá donde dice New Frame. Voy a hacer uno que se llame Frame 1. Entonces, para poner tiles dentro del frame, voy a selecciono aquí y hago con el clic izquierdo. Esperen, voy a cerrar el navegador para que no suene. Bueno, selecciono acá con clic izquierdo, lo arrastro para seleccionar todos los tiles que quiero y hago clic derecho sobre la grilla. Luego, para mover estos gráficos dentro de la grilla, recomiendo usar el accuracy para ponerlo en una posición mejor. En este caso, acá. Ven, yo selecciono y puedo moverlo acá cada 8 espacios. Si le pongo cada uno, puedo moverlo con mayor libertad y ponerlo a un espacio de distancia. Mientras que si pongo 16, puedo moverlo solo cada 16 espacios. Lo voy a poner 8. Luego, bueno, voy a hacer este frame para que a la rápida para que lo vean. Sería algo así y se le puede poner gráfico encima. Conste que
para poner gráficos encima tienes que poner un tile y luego otro. Si yo por ejemplo pusiera esto y yo quisiera poner esto encima de esto, tengo que poner primero es el de abajo y después el de arriba. Si los pongo al revés, por ejemplo pongo este y luego pongo este, me va a poner el último arriba. Bueno, voy a poner este acá. No me tardó mucho. Bueno, voy a aprovechar de contarles cómo funciona el botón, estos botones de acá. Mirror X flipea toda la selección en el eje X y Mirror Y lo flipea en el eje Y. Move Left mueve hacia la izquierda lo que tenga en accuracy. Si tiene 16 va a mover 16 espacios. Move Right hacia lo mismo, pero hacia la derecha. Move Up hacia arriba y Move Down hacia abajo. Estas son funciones similares a las funciones que tiene el IICHR. Luego también está este botón de acá que se llama Show X Flipped Frame, que flipea todo el frame completo, pero solo para visualizarlo, no lo flipea realmente, sino que solo es para visualizarlo. Bueno, voy a poner esto en su posición. Voy a bajar la accuracy. Y ahí queda bien puesto. ¿Ven? Luego voy a poner el otro. Este sprite es algo complejo, así que ya lo tenía prehecho. Y listo. Y ahí está nuestro sprite. Lo pongo en su posición y bueno, es un poco más arriba. Ahí, sí. Uno más abajo y uno más por ahí. No, creo que me pasé. Ahí. Y sería, ahí está nuestro primer frame. Bueno, después de que tenemos un frame, bueno, antes de eso voy a aprovechar de pasarle algunas funciones. Por ejemplo, si yo puedo seleccionar acá, con clic izquierdo deslizo sobre la pantalla y puedo, por ejemplo, flipear los tiles individualmente, cada uno en el eje Y o en el eje X. También les puedo cambiar la prioridad, ponerle, por ejemplo, prioridad 3. En este caso yo le pongo prioridad 2. También puedo flipearlos como había mostrado antes. Puedo moverlos y les puedo cambiar color. También puedo borrar tiles. Por ejemplo, si tengo este tile, yo lo selecciono y aprieto el botón delete o el botón suprimir. Ahora, yo puedo crearle una caja de colisión a este sprite apretando esta casilla acá que se llama Allow Hitbox for this frame. Luego puedo crear varias cajas de colisión por cada frame. En este caso yo voy a crear dos cajas por cada frame. Una va a ser se va a llamar Damage, que va a ser la caja que daña a Mario. Y voy a crear otra que se llama Spin Jump, que va a ser la caja que puede hacer saltar a Mario. Entonces presiono la caja Damage y voy a hacer la caja de colisión Bueno, para hacer la caja de colisión tienes que apretar este botón que dice Draw Hitbox. Si no lo tienes apretado no puedes hacer la caja. Y con esto puedes hacer las dos cajas.
la seleccionas y después puedes dibujar con Draw Hitbox. Para dejar de dibujar, la deseleccionas y listo. Ahora yo puedo darle acciones a cada caja. Por ejemplo, la de Damage tiene la acción Hurt, que es herir a Mario. Y la de Jump le voy a poner Other Action, que va a ser una acción que se va a llamar Spin Jump. Y listo, tendríamos terminado nuestro primer frame del sprite. Yo ya tenía hecho un proyecto con este sprite terminado, así que lo voy a abrir. Para abrir un proyecto puedes poner load. Entonces abres acá este que dice .dis y ya está el proyecto. Ven que acá ya tengo todos los frames ya hechos. Yo este proyecto ya le había hecho las animaciones, pero las voy a volver a hacer para que vean cómo se hacen. Es súper sencillo hacer animaciones. Entonces, para hacer una animación, lo primero que debes hacer es apretar el botón New. Este botón me deja crear una nueva animación. La primera animación le voy a poner Bounce, ya que parece como si rebotara. Y Bounce utiliza, bueno, para ponerle frames a esta animación, la debo tener seleccionada, como está acá. Luego me voy acá donde dice All Frames, selecciono el frame correspondiente, le selecciono la cantidad de tiempo. Mientras más tiempo, más se demora en cambiar el siguiente frame. En este caso voy a poner 4. 4 son a una velocidad de 4 frames por segundo, es una animación de 15 FPS. Si tuviera 2, por ejemplo, sería una animación de 30 FPS. Si tuviera 8, sería una animación de 7,5. 7,75 por ahí. Para agregar la animación le pongo Add y se va a ver acá arriba. Ahora voy a agregar el segundo frame, Bounce, y listo. Ahora tengo los dos acá. Puedo flipearlos en X en el caso de que haya una animación que use el mismo frame pero flipeado, como lo hacen los caparazones de las tortugas o cosas de ese estilo. Y después tengo que ponerle acá si es que es continua o si se repite solo una vez. O sea, si yo le pongo continuo, se va a ver continuamente la animación sin detenerse nunca. Mientras que si le pongo only once, va a reproducirse solo una vez. En este caso está una animación continua. Luego los botones que están acá, está Inverse Play, que reproduce la animación pero al revés. Este botón sirve porque a veces uno se equivoca y hace las animaciones al revés, y si es que pones el play inverso te permite verla bien y puedes corregir los errores más fácil. Y este es el play normal. Luego está el botón Previous, que cambia al frame anterior, y el botón Next, que cambia al frame siguiente. Si yo pongo play, puedo también achicar el gráfico o lo puedo agrandar con el zoom. Y con speed puedo acelerarlo o puedo hacerlo más lento. Pero estas dos no agrandan los gráficos, ni aceleran ni desaceleran la animación, solamente es para visualizar. Si tú quieres acelerarlo o desacelerarlo, tienes que hacerlo con el time. Bueno, ya tenemos una animación, voy a hacer las siguientes. La siguiente es una animación que para prepararse a disparar, así que le voy a poner Prepare. Esta es una animación que es Only Once y voy a ir haciéndola. Usa todos estos frames que se llaman Prepare. Yo los tenía hechos. A todo esto me tardé bastante en hacer este sprite porque tenía muchos detalles, entonces tenía que mover los tiles cada un espacio, cosas así, y me tardé bastante.
además que no estaba tan concentrado. Y esta última son como 20. Ahí. Entonces, si yo selecciono acá el primer frame, ¿ven? Si yo pongo continuo, se va a ver así. Si yo pongo only once, va a reproducirse solo una vez. Luego voy a hacer una animación para cuando el sprite dispara. Esta animación le voy a poner shoot. Y esta animación usa shoot 1, shoot 2, shoot 3 y shoot 1 nuevamente, pero esta vez con más tiempo. Shoot 1, este lo voy a poner que usa 12. Voy a poner el primer frame y sería eso. Y luego tiene una animación para retornar a la posición inicial, que lo voy a poner en return. Y esta animación usa shoot 1, usa return, prepare 2 y prepare 1. ¿Ven? Entonces, si yo pongo esta animación, por ejemplo, lo pongo ahí y después le pongo bounce, se ve más o menos fluido. Y le pongo aceptar. Una vez que está terminado, bueno, si quieres grabas, voy a grabar por ejemplo un archivo que se llama GB. Esto es solamente para mostrar que los .dis funcionan. Si yo pongo si yo abro después el disen de nuevo, puedo cargar el proyecto poniendo load como lo hice antes y va a aparecer sin los gráficos. Eso sí, tienes que volver a cargar los gráficos para cargar los gráficos igual que antes. Y bueno, ahí están, pero queda todo guardado. Ven, acá están las 4 animaciones, está todo ok. Luego, yo puedo extraer los recursos del sprite. Y esto me va a extraer un .sm y me va a extraer la paleta de colores del sprite. Para eso ponemos extract resources. Cuando apretamos este botón nos va a aparecer esta pantalla que dice settings y va a tener estas opciones. Use Dynamic Z Library usa las funciones que están en el parche que yo hice, el Dynamic Z. Si tú lo tienes prendido esto, entonces va a usar esas funciones y te va a ahorrar espacio en el ROM. Ahora, si es que tú no estás usando el parche, recomiendo no cliquearla, tenerla así. Luego el segundo, que dice Direct Transfer Mode y Indirect Transfer Mode, es solamente para sprites dinámicos. No lo vamos a necesitar en este caso. Lo voy a explicar en el siguiente video, que es de sprites dinámicos. Después esta que dice Allows Frames XFlip, permite hacer que el sprite sea flipeable en X. O sea que tú puedes hacer que el sprite se gire completamente hacia una dirección o hacia otra, dependiendo de una rama específica. Y Allow Frame y Flip es lo mismo, pero en el eje Y. Luego estas direcciones de RAM que están acá
las puedes seleccionar. Estas son las RAMs que va a utilizar el sprite para hacer las animaciones y los frames y todo eso. Y tú puedes cambiarla acá por si deseas por otra de la lista. Yo generalmente uso las default porque no me complica, pero si es que a ti te apetece puedes cambiarlo. Por ejemplo, puedo poner esta, pero voy a mantener las que ya están. Ahora le pongo accept, selecciono el nombre y la dirección donde va a guardarse. Lo voy a guardar en... acá lo voy a guardar. Bueno, ya ven que tenía varios archivos hechos porque hice varias pruebas antes. Y voy a hacer Gunbolt con la primera sin mayúscula y la segunda con mayúscula para que se separen los archivos que están acá. Le pongo guardar y aparece este mensaje que los recursos fueron extraídos bien y le pones aceptar y listo, tienes tu archivo tienes el archivo con todo el código y sin ningún problema. Estaría acá, lo puse era con la primera sin mayúscula y la segunda con mayúscula. A ver. Parece que me equivoqué en algo. Voy a poner GAN B. Y ahí se dice que guardó con éxito. Acá está. Y acá me guardo este archivo que se llama gunbolt.sm. Y acá está la paleta de colores. Seguramente le voy a poner que después te dé el SP1, el SP2, el SP3 y el SP4 para evitar confusiones. Si nosotros abrimos el gunbolt.sm podemos ver el código. Podemos ver estas RAMs que están acá, que voy a explicarla en la parte 2 cómo usarlas. Y acá está todo el código, acá están las tablas que pertenecen a animación, acá está la interacción con Mario. Si bajamos un poco más, acá hay nos creó esta función que se llama Spin Jump, que la tenemos que hacer nosotros. Acá está la función que hace la rutina gráfica. Acá están las tablas de cada frame. Y acá podemos ver que tiene el getDrawInfo y el show-off-screen, que son funciones muy estándar hoy en día. Y eso, lo siguiente lo vamos a ver en la siguiente parte del tutorial, donde voy a explicar cómo editar estas RAMs para hacer distintas acciones. En la parte 3 después vamos a explicar cómo hacer sprites dinámicos usando el tool. Y eso es todo, nos vemos en la siguiente parte y saludos, que estén muy bien.